A ver, vamos a seguir conociendo a Pedro Castillo, el profe Castillo, quien va a ser el próximo presidente del Perú. Ha sido rondero también. Lo sigo siendo. Es rondero. Sigo siendo, cumpliendo con mi deber. Nosotros luego de la huelga recorrimos el país y fortalecimos las bases a nivel nacional y logramos formar más arriba de un gremio y más arriba de un sindicato una federación nacional, la FENATE Perú. Esa federación tiene sus bases en los distritos, en la provincia y en todas las regiones del país. ¿Es una línea política marxista? Bueno, más que marxista, creo que lo que tiene que ver el sindicato, abrazar a todas las corrientes del país, porque hay en una federación, en un gremio, es un frente único. Hay maestros que son marxistas, que son apristas, que son belaundistas, que son de diferentes tiendas. O sea... ¿Usted es marxista? No. No es marxista. ¿Qué filosofía política es? ¿Dónde está usted para empezar en el espectro? Bueno, nosotros estamos en el seno del pueblo. Pero usted propiamente a título personal no es de filosofía marxista. No, lo que hablamos es un lenguaje netamente del pueblo, ¿no? Es una corriente netamente del pueblo, claro, con una tendencia izquierdista, pero la verdadera izquierda. ¿Pero en qué se basa? Para entender, quiero entender. ¿En qué se basa esa corriente de izquierda? Lo que hay que hacer acá es revertir primero los derechos fundamentales de la persona y en función a eso, primero escucharle al pueblo, ¿no? Y una lucha porque dejemos de haber tanta desigualdad. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva Constitución Política del Perú. Convocaremos a un referéndum nacional para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Tendrán espacio en esta Asamblea Nacional Constituyente todos los colectivos, todas las organizaciones sindicales y populares del país. Esperamos de que el 11 de abril marque usted con inteligencia, con firmeza y con coraje los 3 lápices de Perú Libre. Este lápiz que permitirá escribir una nueva historia. No más pobres en un país rico. Primero, que se conciba la educación como un derecho. Y concebir la educación como un derecho, eso significa que el Estado debe dotarle de un real presupuesto no menor del 10%. A los hermanos campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando un plato de comida, vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva Constitución del país. Yo la llamo la primera Constitución del pueblo. Bueno, taxativo el programa de Pedro Castillo, claro, unívoco, no es un programa alambicado, no utiliza metáforas y nada, ¿no? Claramente dice hay que destinar 10 puntos del PBI a la educación, hay que reformar la Constitución, es la primera Constitución del pueblo, convocando a los movimientos sociales. Nacionalizar las pensiones, ahí está Amado, una bandera de Castillo también muy importante en la campaña. Bueno, en fin. A mí me parece que en base a lo que veíamos, que son spots de campaña, él tendría que hacer urgente ese referéndum que propuso. Él dice que convoca el referéndum y para habilitar la estatuyente y la reforma constitucional. Claro, dado que fue una propuesta de campaña y en tal sentido está plebiscitado, él tendría que convocarlo urgente para poder avanzar. Primer tema. Segundo tema, la agresividad del periodista queriéndole hacer decir que es marxista, ¿no? Yo te diría que en Perú hay una tradición también muy hermosa que es la de Mariátegui. Exacto. Que es una tradición con origen de pensamiento marxista, pero un marxismo nacional o una izquierda nacional, no el marxismo europeizado, sino un comprender cómo aplicar esas ideas desde las propias necesidades del Perú. Y ahí están los 7 ensayos, ¿no?, de Mariátegui, donde hay mucha tela para cortar en estos temas que seguramente deben ser lectura por lo que va diciendo el profesor Castillo. Bueno, el pensamiento de Mariátegui es insoslayable para entender los movimientos de liberación de los 70. Fue un gran inspirador. Tiene un movimiento cultural muy amplio, Perú. O sea, tiene una saga de reflexiones y de intelectuales muy importante, obviamente opacado por la prensa hegemónica. Pero el mismo Velasco Alvarado fue un
militar con un despliegue intelectual importantísimo. Fue realmente muy, muy importante para explicar buena parte de los movimientos de liberación de los años 70. Perú, en ese sentido, es un país, un ejemplo. Fue un ejemplo y sigue, bueno, ahora se ha reavivado la posibilidad de que constituirse en una referencia para el conjunto de la región, ¿no? Hay un tema que deja Perú, que deja Chile, que deja Colombia. Amado, vos hiciste referencia, y también Artemio, y vos, Artemio, insistís mucho, que por lo menos hay mucha voluntad de cambio en las sociedades, ¿no? Absolutamente. Que necesitan un canal de expresión de carácter política, ¿no? Porque se instala, inclusive mucho, al propio interior de las coaliciones, ¿no? Pasa aquí en el actual gobierno y en el Frente de Todos, de que el consenso generalizado es un sostener el status quo o cambiar algunas piezas de algo que no funciona. Pero no hay un discurso en los dirigentes, en cambio, proponiendo reformas un poco más profundas, ¿no? Pareciera ser que de todos los procesos que se están dando, el proceso argentino es casi el más centrista de todos en algún aspecto, ¿no? En el sentido de proponer reformas. De hecho, fíjense que durante las pandemias se dieron un montón de cambios y movilizaciones en Colombia, en Perú, en Chile, bueno, lo que estamos relatando aquí. Y en Argentina, por ahora, no sé si ustedes coinciden, por lo menos es una observación mía, que la comparto con ustedes. En la Argentina, por ahora, ni siquiera se han propuesto en agenda alguna reforma profunda, ni en el sistema de salud, ni en la propiedad de los laboratorios, ni en la estructura de los servicios públicos, bueno, ni en el comercio exterior a través del río Paraná. Es todo medio un siga-siga. No sé si ustedes comparten o no primero mi razonamiento, un poco para comprender que, en mi opinión, lo que deja Perú y lo que deja Chile es que la voluntad de cambio de las sociedades existe, ¿no? Sí. Que no son que son. Es totalmente cierto lo que decís. Yo te diría que la gran diferencia es que en Argentina el sector nacional y popular está en el gobierno. Entonces no hay movilizaciones porque es parte del dispositivo de cuidado de toda la sociedad. En Chile y en Colombia lo que se dio es que los reclamos son desde fuera del gobierno. Entonces esos sectores se lanzaron a la calle a reclamar. Me parece que ahí está la clave de la diferencia y yo creo que si estuviéramos en momentos donde podría haber movilizaciones populares, bueno, se estaría viendo en la calle la cuestión del río Paraná, algunas cuestiones relativas a la concentración en los precios, por ejemplo, o en la cuestión de las vacunas, pero me parece que es el sector de mayor conciencia en cuanto a la necesidad de no propagar el virus del COVID. Entonces ahí Sí, hay además, en la calle. Además hay un liderazgo muy potente para un sector de la población por donde se canalizan las expectativas más fuertes de la sociedad, el caso de Cristina Kirchner. Yo creo que eso es ordenador y efectivamente hace que la alternativa en Argentina sea más institucional que en otros países donde ese liderazgo no emerge. Claramente el caso de Chile, que no hay un liderazgo que pueda contemplar la diversidad del movimiento reformista. Me parece que el rol de Cristina también le da un ordenamiento institucional y un ordenamiento al reclamo que está ausente en otros países de la región. Por eso que vemos, digamos, esta posición más, si vos querés, más estructurada en Argentina que en otros países. Pero me parece que finalmente es un activo. La constitución de un liderazgo, esa característica, es un activo para el proceso político. Pero yo lo planteaba de otro lado, Artemio y Amado, lo planteaba en el tema de agenda, digamos. A ver, en Chile se está planteando reformar la Constitución, en Perú se está planteando reformar la Constitución, y bueno, al día de hoy, estamos viernes a la mañana, todavía sigue Stornelli de fiscal. Yo te voy a hacer una infidencia, algo que hablamos con Artemio antes de comenzar. Es como que en Argentina no hay temas políticos para discutir. Se detuvo la política. Se detuvo toda esta discusión.
Desarrolle, compañero y amigo amado, por favor, me interesa. Vos hablaste de agenda. Bueno, hay una agenda que marcan los medios, hay una agenda que marca el gobierno y hay una agenda que marca la oposición. ¿Y la política? En ninguna de ¿La las militancia? tres. Bueno, pero pará. Estas son las agendas de arriba hacia abajo, digamos. En ninguna de las tres agendas aparece discusión política. Aparece discusión hoy del tema de las vacunas, del tema de cómo confrontar con el coronavirus y alguna discusión vinculada a lo judicial cada vez más reducida. Mirá, en los préstamos ilegales que le dio Macri y González Fraga a Vicentín, en un momento se hablaba de denuncia, de la mar en coche. Nunca más se habló de nada. A ese nivel estamos llegando de ensordinamiento de la discusión política. Sí, pero también es cierto que el gobierno tenía una pauta salarial ordenada en torno a un 10 puntos del gobierno, o sectores del gobierno, perdón, me expreso mal porque esta es una coalición, en torno a 10 puntos de caída del salario con respecto a la inflación y la corrección que brindó Cristina y Massa plantando una paritaria o un aumento de 40 puntos para los empleados legislativos, reordenó toda la discusión en torno a los ingresos y ahí en particular a la política de ingresos que lleva adelante el gobierno. O sea que hay pros y contras. En Argentina también hay temas que se instalan que no estaban en la agenda de un sector del gobierno y que sin embargo aparece otro sector más dinámico que termina instalándolo y hoy la discusión es otra. Ojo hoy, con ese tema, Artemio, ¿no? Porque algunos interpretan que es un privilegio de los trabajadores, de los diputados, de los senadores. Bueno, de hecho ha precipitado discusiones en camioneros, en bancarios, ya que están por arriba de la pauta que estableció la propia señal de Cristina. Creo que abrió un debate muy interesante en torno a paritarias y en torno a ingresos familiares que de otra manera no hubiera existido. Bien, vamos a seguir conociendo a Pedro Castillo. Tenemos un take más. En primer lugar, quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria. Saludar a los hombres y mujeres que están en el último rincón del país. Quisiera saludar allá en las fronteras de la patria, donde no hay presencia del Estado. En ese último sitio, mientras otros viven en la gran opulencia, mientras otros están con cuello y corbata detrás de un pupitre, mis hermanos que hoy en día depositan la confianza en un hombre del pueblo y que día a día se muerden las uñas esperando que llegue un pan, yo quisiera extender mi eterno agradecimiento. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Es un orador vibrante, ¿no? Podemos... a la vieja usanza. A la vieja usanza, ¿no? Y además, ¿no? Con el sombrero, ¿no? Hombre de tierra adentro, además de ser maestro, se entiende todo lo que dice, ¿no? Lo veo muy parecido a Evo. Really now, listen to me. 1, 2, 3, 4. Let's go, baby. Come on, Cherry. Come on, Jordan. Now, please,